Yo quiero que la iglesia escuche. Es una joven de la iglesia llamada Michelle Berenice López Andrade. Ella es una joven de 21 años, estudiante de la carrera de Economía en la Universidad de Guadalajara. Y yo quiero que tú escuches la manera en que Dios le llamó a mi hermana, porque ella en el mes de agosto bajó a las aguas del bautismo. Pero quiero que oigas, visita, la forma en la cual Dios la llamó, porque así como tu hermano te ha explicado, así llama Dios al hombre. Tome su lugar, hermana, y que Dios la bendiga. Que la gracia de Dios y de Cristo Jesús mora en sus corazones. A la gloriosa iglesia del Señor, yo hace 10 meses conocí la iglesia. Yo desde muy pequeña siempre fui muy diferente. Nunca salía, nunca era de antros, de bares. Pasó el tiempo y yo siempre le decía a mi mamá, llévame a conocer esa iglesia. Pasaba por Tonalá, por el periférico, y ella me decía, no, Berenice, esa iglesia no. Ella me comentó que Dios desde chiquita le comentaba acerca de los santos, y ella me dijo, son nuestros intersectores, Bere. Y yo le dije, no, mamá, pero si puedo ir directamente con Dios, ¿por qué ocupo intersectores? Y ella me explicó de una manera de que mi padre era como si yo le fuera a pedir un permiso. Y me dijo, es como si tú a tu hermano le dices que pida por ti ante tu papá. Y yo le dije, no mami, yo voy directamente con mi papá, no ocupo intersectores. Así pasó el tiempo. En diciembre yo entré a un call center. Ahí nos cambiaron de lugar y me tocó la bendición de estar con un hermano, no sé si está aquí presente, Efraín Verduzco. Yo le empezaba a preguntar mucho acerca de la iglesia y él me contestaba con textos, y yo mientras entraba la llamada yo los buscaba en internet y yo decía, es que es cierto. Toda pregunta que yo tenía respecto a la iglesia, que hablan mal en contra de ella, él me lo contestaba y me decía, no, Berenice, eso es mentira, tú lo verás. Pasó el tiempo y yo le mentí a mi mamá. Yo le decía, mami, me voy a ir a un antro, me voy a ir a un bar. Mi mamá se le hacía extraño porque pues yo nunca salía. Todo eso lo hacía para venir a la oración de 6. Un día recuerdo que le decía a mi mamá que me iba a la vía recreativa y me venía a la dominical. Salía bien deportiva y aquí me cambiaba y me ponía la falda. Así pasaron 3 meses. Mi mamá pues sí se le hacía extraño y yo le empezaba a decir, oye mami, voy a ir a la iglesia, ¿me dejas ir? Y me dijo, solo a conocerla, Bere, nada más. Le dije, sí mamá. Pues vine. Ese día fue bien bonito porque yo dije, aquí sí se respira paz. Gloria a Dios. Aquí hay algo que yo nunca había encontrado porque yo era de la iglesia católica. Pasó ese día, recuerdo que yo regresé muy contenta con mi mamá y con mis papás. Le dije, mamá, yo aprendí esto, yo aprendí el significado de la falda, de la iglesia, que hay un apóstol. Y mi mamá me dijo, no, Berenice, te quieren lavar la cabeza, tú te vas a hacer de esa iglesia. Le dije, no mamá, yo solo quiero conocerla. Me dijo, bueno. Pasó el tiempo, yo seguía mintiendo, le decía a mi madre que al antro, me venía para acá. Recuerdo que un día me dijo mi mamá, el 7 de abril iban a haber, el 6 de abril iban a haber bautizos, recuerdo no muy bien. Yo en marzo a finales yo me salí de la casa porque yo le comentaba mucho a mi mamá de la iglesia y ella me decía que no, Berenice, y se burlaba de mí. Aguanté humillaciones, hacía oración en el baño, al lado de la taza, porque en su casa solamente la puerta del baño tiene puerta. Entonces, ahí al ladito de la taza con una toalla era Michelina. Yo hacía mi oración así. Así mi mamá veía que yo tardaba mucho tiempo en el baño. Aguanté muchas cachetadas, muchos golpes, humillaciones.
A marzo finales yo me salí de mi casa y dije, ya no voy a regresar porque no me dejan ir a la iglesia. Y mi mamá me dijo, recuerdo que sí, yo le dejé una carta, le dije, mamá, yo me voy, yo te amo, pero no me dejas otra elección. Me vine para acá y recuerdo que ella me marcó y me dijo, ve, regresa, por favor, hija, yo voy a hablar contigo y vamos a hablar. Pues no me la pensé 2 veces, me regresé con mi madre. Ustedes, hermanas, saben lo que significa una madre. Ya regresé a la casa, pues mejor no hubiera regresado, porque fue peor, más humillaciones, más discriminación. Yo veía que a mi madre le salía sangre por la boca porque ella me decía, es que todo esto pasa, Veri, porque tú estás yendo a esa iglesia. Y yo le decía, mamá, pero es que yo estoy conociendo la iglesia. Cuando yo conocí al siervo de Dios, yo no sentí nada. Recuerdo que un día vi que toda la iglesia lloraba al verlo y yo en mi oración le pedí a Dios, le dije, Padre, si, yo en mi creencia que era mi padre, le dije, si este hombre es tu elegido, házmelo sentir en mi corazón al ver a este mortal. Hermanos, el 14 de febrero, el día de la Santa Convocación, yo no paraba de llorar. Mi corazón se alegraba con tan solo Aleluya al verlo. Señor. Cuando ya pasó lo de marzo, que me salí de la casa, regresé y ya dije, ya no voy a ir a la iglesia, porque yo veía que mi madre se ponía muy mal. Mi padre, eran pleitos seguros en mi casa. Llegaba y yo no quería estar en la sala, quería directamente irme a mi cuarto. Así me retiré de la iglesia por 2 meses y medio. Un día dije, yo voy a regresar a la iglesia, yo tengo que estar allá. Me metí al coro otra vez en la iglesia católica. Iba, en verdad, yo iba y hacía mi rezo, mi creencia, pero ya no sentía nada. Yo decía, es que yo ya no pertenezco aquí. El 17 de julio yo fui a la 12 de octubre y ahí yo dije, yo tengo que estar aquí, Padre. Yo no tengo que estar en otras partes. Recuerdo que del 17 al 6 de agosto yo le decía a mi mamá que me iba a trabajar y me venía para acá. Y sacaba cositas, un vestido largo, otro vestido largo, y me salí el 7 de agosto. El 7 de agosto fue el más fuerte, porque yo le marqué a mi madre y le dije que ya me había bautizado, cuando todavía no estaba bautizada. Le dije, mamá, tú no me vas a aceptar como ya soy ahora. Y me dijo, Bere, por favor, hija, dime dónde estás. Por la llamada a mi mamá, se desmayó. Y mi padre y mi hermano Cristian me maldijeron mucho. Yo entiendo, porque pues estaban enojados porque mi mamá se había desmayado. Después recuerdo que hablamos muchas cosas y colgamos la llamada y yo lloraba y decía, es que mi madre, eran las fiestas aquí y el día 11 de agosto mi mamá me encontró aquí en provincia. No sé si muchos de ustedes estuvieron el día que mi madre llegó aquí a provincia y llegó a la municipal. Llegó porque mi mamá me jalaba y me decía que me fuera. Me decía, vámonos, Bere, muévete. Para esto yo ya había escuchado una voz muy fuerte que me gritaba y me decía, muévete, Bere. Entonces yo luego dije, ¿qué pasó? Pero mi madre en ese momento después me dijo, muévete, vámonos a la casa. Yo veía el dolor de mi madre y el dolor de hija, porque como una madre es a la que le cuentas todo. Y dices, mi madre y está Dios. Y pasó esos momentos muy fuertes. Recuerdo que yo todavía no estaba bautizada. Cuando yo abracé a mi madre, yo ya estaba flaqueando y dije, yo voy a regresar con mi mamá. Cuando de repente, yo no sé, pero yo vi la imagen del siervo de Dios, una lona en una casa. Solo le alcancé a ver sus ojos. Y dije, yo tengo que estar aquí. Perdóname, mamá. Yo primero me tengo que bautizar. El 12 de agosto fue la caminata de la juventud. Recuerdo que
Ese día yo venía por la 12 de octubre. El varón de Dios recibió a la juventud. Ese día fue muy, muy hermoso. Cuando el siervo de Dios esperaba a la juventud, él en vez de estar volteando para el otro lado, él conoce las almas, hermano, que ocupan de él. En ese momento yo ocupaba mucha fuerza, mucha. Y él me vio y nada más me dio como un aliento de tú puedes. Dije, tengo que seguir, sigue, veré. Recuerdo cuando me metí, me tocó por el pasillo de donde él pasa. Estaba una plataforma y yo anhelaba tocar su mano, aunque sea. Yo ocupaba de ese amor de padre, porque no lo tenía. Después, él pasó y solo le alcancé a tocar su saco. Y dije, bueno, no importa, ya lo toqué. De regreso, él se quedó un momento parado con los hermanos. Y volteando, no recuerdo qué les decía, pero yo dije en mi mente, ya no me tocó tocar su mano. Cuando de repente él volteó y tocó mi mano. Fue algo hermoso porque todas las hermanas volteaban y lo agarraban su mano. Y yo dije, esta es la iglesia verdadera, porque él como supo que yo ocupaba de un aliento de padre. Así pasó y él se fue caminando. Cuando al día siguiente fueron los bautizos en Betel, recuerdo que yo llegué a Betel y sentía mucho calor, mucho calor. Decía, ¿por qué siento este calor? Yo tengo que bajar a las aguas del bautismo. Cuando bajé, hermanos, visita, yo te digo a ti, es muy hermoso. Es algo, te sientes limpio. Todo el peso lo dejas en las aguas. Cristo ya está en parte de nosotros. Yo ese día, después de la siguiente Santa Cena, yo le pedí a Dios, le dije, Padre, tú sabes lo que yo estoy pasando, no estoy con mi madre, ni con mi padre, ni con mis hermanos. Y yo escuché una voz, yo le dije, yo quiero sentir lo que ellos sienten porque a mí me falta recibir. Yo veía que había muchos hermanos y hermanas que ya hablaban con Dios. Dije, yo quiero hacer eso, tú sabes lo que yo estoy pasando. Cuando yo oí una voz nomás que me decía, sí. Entonces yo volteé y dije, ¿quién me dijo sí? Y yo me imaginé, a lo mejor la persona que está en el micrófono. No sé, dijo, sí, probando algo. Cuando otra vez en mi oración yo le pedí y él volvió a decir sí. Dije, no hay duda que me ha contestado Dios. Saliendo de la Santa Cena, yo dije, yo tengo que buscar a mi madre y a mi padre. No tardé ni 2 días, los busqué. Mi madre nos citamos en un parque. El día del parque mi mamá aún así me humillaba y me decía, pues tu Dios y mi Dios te van a castigar porque tú lo que has hecho no estás honrando a tu padre y a tu madre. Le dije, ma, pues si tu Dios y mi Dios me castigan, pues no importa, pero yo voy a estar al servicio de Dios. Y mi mamá en ese momento me soltó cachetada y en la noche yo me quedaba en el edificio Israel. Me quedaba ahí con una hermana a dormir porque pues no tenía a dónde. Gracias a Dios, el 17 de agosto yo regresé a mi casa. Recuerdo que mi mamá y mi papá aún querían que me vistiera de pantalón. Me decía, no, Berenice, aquí cuando llegues a la casa te pones tu pantalón. Y le dije, no, papá, yo ya no debo de usar pantalón porque no estoy agradando a Dios. Y él me dijo, pues lo siento, Ver, cuando yo llegue te pones pantalón. ¿Sabes lo que hace tu hermana? Aún a veces me pongo la pijama a la hora que llego para que mi padre vea que le hago caso. Tú, iglesia, tú que tienes la oportunidad de ser nacida en la iglesia, de ser nacido, ¿de qué nos sirve conocer el mundo? Tú visita, estás consciente de cómo es el mundo, vanidades, ¿qué te ofrece el mundo? ¿Solo borracheras? ¿Vanidad?
No, aquí en la iglesia hay una salvación que Dios te promete en cuanto haga la obra en sus corazones. Ahora mi madre, después de que no quería, blasfemó mucho, mi padre igual, mis hermanos igual. Ahora mi mamá, ella está aquí presente. Le doy tantas gracias a Dios porque yo jamás pensé que mi madre vistiera de largo. Hoy mi mamá está aquí y ella viste de largo. Vieras qué hermosa se ve. Mi padre, no sé si esté o si ya se haya ido, pero yo le quiero agradecer a Dios que me ha dado mis padres, aunque en su momento no creyeron en mí. Ahora ellos conocen la palabra. Mi madre ya ha tirado todos santos, todas cruces, algo que jamás yo pensé que iba a tirar. Permítame, hermana, ¿por qué llora, señora Verónica? Pase, abrace a su hija. Pase, esa es la mujer que la corrió de su casa. Es la mujer que le obligaba a usar pantalones. Hoy mírala de largo, aquí en medio de nosotros llorando. Este es, hermano, el cumplimiento de la palabra de Dios, porque el Señor hace una obra maravillosa. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Y le digo a la señora, ¿quiere decirle unas palabras a la iglesia? ¿Quiere decirle un saludo, señora Verónica? Pues mire, pues era una católica tonta, porque en mi necedad de creer lo que era lo que me habían enseñado en 44 años, yo castigaba a mi hija cuando ella conoció aquí la iglesia. Y un día me dice ella eso que quiere ser hermana. Se los digo honestamente a los católicos. Yo le dije, primero muerta yo que verte convertida en hermana. Porque por todo lo que decían. Pero al paso del tiempo, mi hija fue una niña no normal para los católicos. Ella no le gustaba orar, rezarles a los santos. Y yo le decía a mi esposo, en 21 años que ella tiene, nunca la había visto tan feliz como ahora. Así es, amor. En su doctrina nunca había sido feliz. Yo le decía, no eres una niña normal de que no vas a lugares con tus amigos, ni te veo alegre, ni novio tienes. Y me decía, yo no soy de aquí ya, yo pertenezco a la luz del mundo. Aleluya al Señor. Y eran enojos y vine con unos hermanos, estarán aquí presentes. Para mí ellos fueron mi salvación. Sí, amén. El hermano Federico. Amén. El hermano Chuy. Sí, amén. Y otras dos que no recuerdo sus nombres, pero él me está oyendo. Ellos me ayudaron porque yo venía muy enojada. Disculpen las palabras, pero yo me sentía como demonio. Y llegué con ellos y les decía, pero a mí me vas a decir con textos, porque si en una que te encuentre mal, te voy a sacar, hija. Y hubo el hermano Federico que me decía, yo fui católico y te entiendo. Y a la fecha, todos los martes vengo con los obreros. Gloria al Señor. Porque me han ayudado a entender realmente la palabra verdadera. ¿Se acuerda que usted llevó a su hija con el sacerdote? Sí, yo la llevé un mayo, la llevé con un sacerdote y mi hija se le puso, ella en el momento yo así lo vi como altanera. El cura le decía, no leas la Biblia porque te vas a volver loca. Y yo le decía, ya ves, te estás volviendo loca. Porque
porque ya no sabes ni lo que dices. Y una de las bofetadas que ella menciona fue por eso, porque yo la llevé y yo vi que se puso muy con el padre. Saliendo de ahí la bofeteé. En 21 años de su vida nunca la habíamos tocado, nunca se le había pegado, porque es mi única hija. Y cuando ella empezó a venir aquí, fueron sus primeros golpes. Y ella decía, no importa que me golpees, yo voy a seguir yendo. Aleluya al Señor. Y yo sé que muchas cosas fueron malas, como dice ella, y me justifica. No eras tú, era el demonio. Sí. Al paso del tiempo, los hermanos me ayudaron a entender, y al saber lo que visitas, yo las entiendo. No van a creer, pero a mí cuando me leyó mi hija y los hermanos que adorar ídolos, que yo tenía mi Virgen de Guadalupe, para mí era, no se tocaba, bultos pequeños. Cuando yo supe que eso no le agradaba a Dios, poco a poco los fui tirando, y los hermanos me ayudaron. ¿En qué? En deshacerme de tradiciones, porque son tradiciones que nos inculcan. Yo era una católica por conveniencia. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque no eres católico, no vas a misa, no respetas a tus padres, a tu marido, a tus hijos. Eso no es ser católico. Yo decía, soy católica, pero en un año nunca fui a misa, no rezaba, no oía la palabra de Dios. En 25 años de casada que voy a cumplir, nunca había abierto una Biblia, y era católica, pero me ponía el escudo de católica. Cuando mi hija empieza a llevar la palabra, hoy se abre más la Biblia en mi casa. Gloria a Dios. Y la he entendido un poco gracias a mis hermanos y a mi hija, que cómo es posible que mi hija me haya enseñado lo que yo no sabía. Gloria a Dios. El vestir, para mí pantalón es muy difícil quitármelo. Toda la vida lo he usado, pero ahora le di el gusto a mi hija de ponerme vestido. Aleluya al Señor. Y yo te digo, católico, haz un poquito de conciencia, visita. Yo así estaba, como a lo mejor ustedes ahorita han de decir. Es mentira. Tu servidora vive en Niños Héroes 1094, Tlaquepaque. Pueden preguntar cómo era yo. Y todos mis vecinos han visto unos cambios. No sé. Y te digo a ti, como mencionaba el hermano, yo he tenido sueños de bautizos, y mi hija me ha ayudado a buscar la pila que, pues no sé si me toque bautizarme, pero no la encuentro. Pero me dice ella que poco a poco la voy, a lo mejor Así es. me va a tocar en el momento que yo baje, si es que Dios me habla. La voy a encontrar. Que Dios le bendiga. Nada más. Que Dios les bendiga. Pasen a su lugar juntas.